Dijimos que la corrección empezaba a partir de las 5 de la tarde como el tiempo apremia, entonces vamos a comenzar con nuestra corrección. Estamos con el simulador A. Como sé que todo se escucha perfectamente y ustedes no tienen ningún problema en seguir la clase, entonces vamos a continuar. Miren, pregunta número 1. Con base en el caso identifique la forma con la que Manuel debe construir la introducción de su discurso. Vean cómo dice. Para participar en el modelo de organización de las Naciones Unidas ONU, de una prestigiosa institución educativa, los estudiantes deben elaborar una disertación con el tema pobreza infantil y derechos humanos. Manuel participará en el modelo y ha decidido comenzar su intervención hablando sobre la perspectiva desde donde va a dar a conocer el concepto de pobreza infantil para establecer la relación de este término con los derechos humanos. Verán, acá la respuesta correcta es la B de barco, porque según el razonamiento y lo que estamos nosotros observando acá en el enunciado, es que cómo él tiene que construir la introducción de qué, de su discurso. Ustedes saben que un discurso es un texto o una disertación que siempre va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esta es la estructura del discurso, ¿ok? Y obviamente que un discurso, para disertarlo, debe tener un tema. El tema es la pobreza infantil y los derechos humanos. Entonces tenemos dos elementos en el tema de este texto o de este discurso, ¿ok? Por eso, vean, la respuesta correcta es la B de barco. La pobreza infantil es, hay un verbo de definición, porque él está buscando comenzar su intervención dando a conocer este tema mediante el concepto de pobreza infantil. Entonces, todo esto tiene que estar compactado en una oración que contenga el tema y al mismo tiempo el verbo que define ese tema del cual se está hablando allí. No puede ser la A porque vean, primero se está utilizando un conector, dice en general son conectores que se usan para concluir un texto, ¿ok? Y además dice, la pobreza se define, sigue definiendo, pero el texto o el tema no es la pobreza, es la pobreza infantil. Entonces, no hace falta leer toda la idea para darnos cuenta que en general no forma parte de la introducción del discurso, sino de una conclusión. Entonces, vamos a descartar la A y porque además allí no está el tema bien especificado. La C dice, los derechos humanos son derechos inherentes. Aquí está hablando de los derechos humanos. Se sabe que derechos humanos forma parte del tema, pero es el segundo elemento que encontramos después del primero, obviamente, en el título del tema del texto. ¿Ok? Entonces, no se habla de los derechos humanos. Primero de la pobreza infantil y luego de los derechos humanos. Entonces, están colocando de primero un elemento que no va a ser en este caso el tema por el cual yo tenga que comenzar o definir para introducir mi discurso. ¿Ok? Y en el caso de la D dice, una medida de pobreza absoluta define el número de personas, primero se está hablando de pobreza infantil, no de pobreza absoluta, entonces básicamente vemos acá ideas en las que se mencionan temas que no concuerdan con el título del discurso que este señor va a plantear. ¿Okay? Entonces, por esa razón descartamos todas las demás al ser oraciones incompatibles y nos quedamos con la B como respuesta correcta. Bien, pasamos con la número 2. Observen esta variación del silogismo que vamos a razonar a continuación. Dice, con base en las premisas, identifique la conclusión que sea válida. Acá la respuesta correcta es la B. Tenemos tres premisas. Las personas que hacen deporte tienen una mejor calidad de vida. Gran parte de los australianos tienden al sedentarismo y Federica no practica deporte con regularidad. Lo que nosotros estamos observando entre las cuatro opciones es que la B es la respuesta correcta, ¿ok? Porque estamos hablando de un silogismo de probabilidad. Este es un silogismo que se ha decidido modificar a modo eh, o en función de un acuerdo a los que llegamos a nosotros los profes, ¿ok? Para que ustedes pudieran conocer una variante de este silogismo, porque anteriormente habíamos revisado un ejercicio como este y observábamos que obviamente se habla de Federica, que es el sujeto de este silogismo y debería pasar a la conclusión. Pero la CNCID obvió esto y colocó el nombre de Federica en dos oraciones que no constituían un aspecto lógico en función de las tres premisas. Por esa razón, nosotros vamos a tomar la B como respuesta correcta, porque de Federica dice o se dice que no practica deporte con regularidad. Entonces, probablemente Federica tiene una vida sedentaria. Vean cómo dice la A. Gran parte de los australianos descuida su salud. Esto es básicamente la segunda premisa, ¿ok? Y no la vamos a tomar en consideración si es que aparece entre las opciones una oración que denote duda para el caso del sujeto, que tiene que pasar a la conclusión y que además aquí sí es coherente. En el caso de la C dice, los alemanes practican deporte con regularidad. ¿De dónde sale la palabra alemanes si se habla de australianos?
Entonces, esta oración es incompatible en función de la conclusión lógica que se espera obtener de este razonamiento. Y la D dice, Federica hace deporte irregularmente. Puede ser que diga lo mismo, pero en otras palabras de la tercera premisa, pero no necesitamos en este caso paráfrasis, sino llegar a una conclusión que es ni sí ni no, sino probablemente, ¿ok? Utilizando en este caso un adverbio de duda, para referirnos a Federica. Esta es una variación que no necesariamente salió en la prueba, pero queremos que ustedes puedan identificar los silogismos en función de si son de duda o si hay que escoger una opción en la que no necesariamente aparezca el sujeto, pero son opciones que tienen que ver lógicamente con las premisas que se vienen planteando en el ejercicio. Y entonces, nos quedamos con la B como respuesta correcta. Sí, a ver, Carlita dice que dice la lengua presencial, me dijo que era la B cuando hicimos ese ejercicio, que era la B de barco. Bueno, esta es una variación, aquí es la B. Vamos a continuar con la número 3. Dice, con base en el texto, identifique la paráfrasis. Acuérdense que parafrasear es decir lo mismo, pero en otras palabras. Dice, los hechos, aunque sean sanguinarios, son puras palabras. No dan miedo si solo ocurren una vez. Hay una gran diferencia entre un héroe nacional que apareció solo una vez en la historia y uno que volviera eternamente a cortarle la cabeza a sus adversarios. Verán, acá la respuesta correcta es la B de barco, ¿ok? Porque estamos observando que se habla de hechos y los hechos son acontecimientos, aunque sean sanguinarios, es decir, malos, sangrientos, ¿ok? No dan miedo si solo ocurren una vez, obvio, si solamente ocurren una vez o si ocurren una sola vez, esto no va a dar miedo porque va a quedar en el pasado y obviamente no nos vamos a acordar de eso, o si nos acordamos de eso va a ser solamente una experiencia. Cosa diferente a que si se repitiera constantemente. ¿Por qué? Porque vamos a estar a la expectativa de que en cualquier momento va a ocurrir un hecho sanguinario y eso nos va a traer miedo constante. Por eso la respuesta correcta la B. Un suceso malo, es decir, hechos que son sanguinarios, y pasado, es menos brusco que uno que se repite, porque más adelante dice, hay una gran diferencia entre un héroe nacional que apareció solo una vez en la historia y uno que volviera eternamente a cortarle la cabeza a sus adversarios. Claro, si solamente uno aparece una vez para protagonizar un hecho sanguinario, puede causar miedo al momento, pero como pasa el tiempo, eso se olvida y se supera. Pero, ¿qué les parece si un solo héroe o un héroe nacional volviera eternamente para repetir la misma acción? Y repite, y repite, y repite. La gente se va a traumar y va a estar con miedo. ¿Por qué? Porque no va a ser una cosa que quede en el pasado, sino que se va a repetir constantemente. Entonces, por eso no puede ser la A, porque vean cómo dice, los acaecimientos, que son acontecimientos brutales, dan miedos y quedan en el pasado. Pero los enemigos siempre están en el presente. No habla de enemigos que se mantienen en el presente. Entonces, esto que está acá es una idea que se considera incompatible en función del texto porque no se puede decir que diga lo mismo en otras palabras. La C dice, una figura nacional aparece en la historia para cortar la cabeza de sus adversarios. Es básicamente lo que se está diciendo acá. Así que no está resumiendo nada ni tampoco se está interpretando nada acá porque parece más bien una porción del mismo texto de forma explícita. La D dice, un buen suceso no es pasado y tampoco brusco, pero a veces se repite. Esto que está acá es completamente incompatible. No se puede decir que esta sea la idea que reproduce el texto, pero en otras palabras. Entonces, básicamente, lo que nosotros observamos acá es que la B es la respuesta correcta y es la respuesta oficial para esta variación de la prueba que salió en enero. Bien, pasamos ahora a la número 4. Dice, con base en el texto, identifique la idea central a la que refiere el autor. Acuérdense que idea central es simplemente el eje central o el resumen total del texto, ¿ok? Vean cómo dice el texto. Se hará lo que buenamente se pueda. Los indios no querrán salir de sus guasipungos. Tú eres el amo. Recuerde usted los levantamientos que ha tenido que sufrir mi pobre padre por la misma razón. A ese pedazo de tierra que se les presta por el trabajo que dan a la hacienda lo toman con gran cariño y levantan su choza, cultivan su sementera, cuidan de sus cerdos, sus gallinas y cuyes. Es necesario sacrificar sentimentalismos, crear voluntad de trabajo para poder vencer todas las dificultades, por duras que ellas parezcan. ¿Qué nos importa a nosotros esos indios? Primero estamos nosotros. ¿Qué opción escogieron ustedes acá? Y me están diciendo ya en el chat, dicen que es la A. Y es correcto, muy bien, ustedes son tremendas bestias. Verán, la A es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un diálogo en el que alguien está de alguna forma exponiendo un hecho, ¿ok? Y otro, al final, está diciendo, ¿y qué nos importa a nosotros esos indios?
primero estamos nosotros. Quiere decir que están hablando de manera egoísta, no pensando en los demás, sino en ellos mismos. Esto sucedió, o es en este caso un pequeño fragmento de la obra Huasipungo, que del quichua traducido al español significa pedazo de tierra. Ustedes tienen que saber, según la clase de literatura, que esto es un resumen, que tiene que ver con los indígenas que eran explotados, fueron involucrados en la construcción de una carretera, con la finalidad de hacer creer estas personas que auspiciaban esta construcción que beneficiaría a muchos y realmente estaba beneficiando a los mismos auspiciantes o los que propiciaron todo esto porque estaban buscando la explotación del petróleo. Entonces, básicamente, Huasipungo es una obra del realismo brutal ecuatoriano en la que se habla que los indígenas eran maltratados y eran estafados con pedazos de tierra que les daban como paga del trabajo y que no eran fértiles, no podían sembrar, no podían hacer nada, hasta que ellos se cansaron de haber sido tan maltratados, hicieron una rebelión y una vez esa rebelión fue sofocada por los militares. Ahí fue cuando terminaron muertos los indígenas a manos de todas estas personas. Entonces, es una actitud indolente de los terratenientes hacia los guasipungueros. Vean que la B dice, el amo de los guasipungueros quiere retener a los indígenas a la fuerza y con los maltratos. No habla de retener, ya los está maltratando, ya los tiene allí. La C dice, los guasipungueros sacrifican sus sentimientos para vencer las dificultades. En ninguna parte del texto me sugiere que se diga que los guasipungueros o los indígenas sacrificaban sus sentimientos. Por eso, esa frase que está allí me hace saber que es una idea que no tiene que ver con el texto, por lo tanto no puedo derivarla como un resumen del mismo. Y la D dice, los indios no quieren entregar las tierras. Esto es incompatible porque en ninguna parte del texto dice que los indios no quieren entregar las tierras. Entonces todo se resume en esto que nosotros vemos en la A como eje central del texto. Josué pregunta que si este fragmento es de la obra de Jorge Icaza, por supuesto. Huasipungo, ¿ok? Ese es un pequeño fragmento de la obra. Bien, pasamos a la número 5. Dice, con base en el texto, seleccione las fuentes adecuadas. Acuérdense que cuando hablamos de fuentes adecuadas, nos estamos refiriendo a fuentes confiables, ¿ok? Vamos a revisar el texto para saber de qué manera nosotros vamos a identificar una fuente confiable. Dice, dado que una monografía es la descripción rigurosa o rigurosa de un asunto en particular, vinculado con la academia y que por lo tanto requiere identificar, seleccionar y citar fuentes confiables que respalden la producción de conocimiento, factores como el enorme desarrollo tecnológico y la incuantificable producción de la información hacen obligatoria la evolución crítica del contenido web que se va a usar. Aspectos como la firma de responsabilidad de quien produce el contenido, la exactitud y consistencia de la información, así como la vigencia y actualización de esta, son indispensables al momento de incluir una fuente. ¿Okay? ¿Qué opción escogieron en la número 5 para las fuentes confiables? A ver, estoy viendo en el chat que ustedes están contestando que la respuesta correcta es la A, lo cual es cierto. ¿Okay? La respuesta correcta es la A porque se habla de una monografía. Una monografía tiene que estar argumentada, ¿ok? Entonces, en el caso de las fuentes que se van a utilizar para que esto sea creíble y para que la información sea fidedigna, ellos tienen básicamente que seleccionar o citar esas fuentes, y cuando se habla de citar fuentes, ustedes saben que tienen que ser autores o instituciones prestigiosas a nivel mundial. También en el caso de estos contenidos que van a encontrar en las páginas web, tiene que haber también una firma de responsabilidad, y la firma la contiene en este caso o la ofrece un autor, el autor que de alguna forma produce el contenido de ese texto que ustedes van a citar. La exactitud y consistencia de la información, ¿okay? Así como la vigencia, es decir, vigencia que aún se mantenga en el tiempo a pesar de lo muy antigua que pueda ser, pero que es comprobable y es creíble. Por eso descartamos la 2 y la 3, porque un artículo académico sin firma de autor no me sirve, ya que debe llevar la firma, ¿ok? Entonces esto no me sirve. La 3 dice, enciclopedia virtual de edición colaborativa, tampoco, porque si es edición colaborativa, quiere decir que el contenido ya no lo editó o lo hizo una persona reconocida o un autor con una firma reconocida, sino que es un blog en el que cualquier persona puede ingresar, puede colocar cualquier información y esa información no es confiable. Entonces descartamos la 2 y la 3. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con el artículo de divulgación científica, porque un artículo de divulgación científica como texto informativo va a tener una firma de autor. Y en el caso de la 4, publicación de un congreso también, porque si hay un congreso en el que se plantee un tema de interés social, se va a sacar de allí lo que es la matriz informativa para luego publicarse. Y en función de esta publicación, tiene que haber en ese texto también
algo relacionado o todo lo relacionado con el tema, pero con una firma de autor que valide la responsabilidad de la persona que ha escrito eso. ¿Okay? Entonces, por eso descartamos la B, la C y la D y nos quedamos con la A como respuesta correcta. Bien, pasamos a la número 6, dice, con base en el texto, identifique el argumento de autoridad. Ustedes saben identificar un argumento de autoridad, es bastante fácil, pero yo les voy a leer el texto igual. Dice, entre los escritores mexicanos más relevantes del siglo XX se encuentra Octavio Paz. Sus obras destacan por una rica narrativa de inspiración ensayística y en la lírica, siendo autor de varios ensayos, debería ser, y poesías que lograron transmitir el aspecto personal del mundo interior. Asimismo, la realidad que le tocó experimentar, modernista en sus comienzos, existencialista después para luego pasar por la poesía con tintes surrealistas que lo cargaron de una gran variedad de estilos y culturas en las letras. En su libro La llama doble destaca la importancia del amor y de los sentimientos y los compara con los colores de una llama azul y rojo. Sin embargo, según el crítico literario Pedro Aullón de Haro, Paz siempre intentó transmitir un mensaje de existencia, soledad y la incomunicación del ser humano. Una de las obsesiones más frecuentes en sus poemas es el deseo de huir del tiempo, lo que lo llevó a la creación de una poesía espacial cuyos poemas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de topoemas. ¿Ok? Entonces, ustedes están contestando en el chat diciendo que la respuesta correcta es la de DD. Ya les voy a indicar. A ver. Ok, vamos entonces a ver la respuesta correcta. En este caso es la D de dedo. ¿Ok? Y lo que observamos en verde como argumento de autoridad es lo que vemos en esta parte del texto donde hay una preposición que es la preposición según. Yo les dije que esa preposición es súper importante para poder identificar la idea que alguien más está planteando. ¿Quién está hablando aquí? Según el crítico literario Pedro Aullón o Aulón de Haro. ¿Ok? Y sigue la idea de lo que él viene planteando. Es lo que vemos acá en la D. Vean, en la A dice, quiso dar a conocer, experimentar tres corrientes, modernismo, existencialismo y surrealismo. Es básicamente una paráfrasis de lo que nosotros vemos acá en esta parte del texto, que además es una idea secundaria, porque comienza con un conector a sí mismo, que es un conector continuativo y me sirve para yo describir o dar más datos en función de una idea principal. Por tanto, este tipo de conector me hace saber que esa idea es secundaria. ¿Ok? Bien, en el caso de la B es otra idea secundaria y esto que está en azul es lo que vemos en esta parte del texto que dice en su libro La llama doble se está hablando de quién, en el libro de Octavio Paz. Entonces sigue siendo otra idea secundaria porque el pronombre posesivo su me está haciendo saber que se refiere a una persona de la cual ya se ha hablado anteriormente. Entonces, esta es una idea secundaria. Y en el caso de la C dice, sus obras destacan por una rica narrativa de inspiración ensayística y en la lírica. Es lo que vemos acá en amarillo. ¿Okay? Cuando hablamos de sus obras, ¿las obras de quién? De Octavio Paz. Entonces sabemos que todas las demás ideas que se perfilan en ese texto son ideas secundarias porque son ideas derivativas. ¿Y se derivan de dónde? De esta idea principal que se plantea en el texto que dice, entre los escritores mexicanos más relevantes del siglo XX se encuentra Octavio Paz. Y luego comienza a hablar y a describir todo lo relacionado con Octavio Paz. Por tanto, las demás ideas son secundarias, entre ellas está el argumento de autoridad, y si es que el enunciado llegara a cambiar y les mandaran a identificar la tesis, para este texto la tesis estaría al principio del mismo, en esa primera línea que ustedes ven allí. ¿Okay? Bien, aquí estamos trabajando con 17 preguntas para dominio lingüístico según lo establecido para la ficha de esta temporada. Pasamos ahora con la número 7. Dice, con base en el texto identifique la opinión de su autora. Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de la telefonía, la propagación de Internet se está produciendo de una manera aterradora. Esta evolución está cambiando el comportamiento de la sociedad, muchas veces afectándola con la llamada adicción electrónica. Hoy en día la situación es cada vez más compleja y alarmante. Basta con mirar alrededor, personas que caminan y usan teléfonos móviles, personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas, niños y adolescentes conectados todo el tiempo, adultos que usan dispositivos de comunicación, de fiestas y ceremonias formales. Las personas ahora pueden acceder a la información en cualquier lugar y en cualquier momento porque llevan consigo sus dispositivos, junto con los innumerables beneficios que esto conlleva. Cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social, además de otros temas de salud debido a la radiación y al contacto directo con los dispositivos que traen problemas como disminución de la visión, tendinitis, dolor de la espalda,
mala postura, ansiedad, entre otros. Es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para sus beneficios o para que sus beneficios puedan ser utilizados con libertad y no con esclavitud y dominación. ¿Qué respuesta escogieron ustedes? Ustedes me están diciendo en el chat que es la B de barco, lo cual es cierto. Muy bien, excelente, criaturas. Verán, cuando hablamos de la opinión de la autora nos estamos refiriendo a un criterio que ella sostiene y que por lo general siempre va a estar argumentada esa opinión para que en función del discurso lo que ella está diciendo sirva como objeto retórico para poder convencer. Entonces, en el caso de la opinión, como mismo dice el enunciado en la pregunta, es aquella parte del texto en la que el autor se va a incluir, por eso como palabra clave tenemos aquí en esta idea, por este motivo es que debemos aprender, ella se está incluyendo y luego se está utilizando, un conector de finalidad que puede considerarse también un elemento clave para poder justificar una opinión en función de tratar de convencer a través del discurso que se está dando a las personas que están escuchando. Entonces, conectores de finalidad como los que vemos aquí, o conectores de causa, como porque, pues, debido a, etcétera, son buenos para argumentar las opiniones que en este tipo de variaciones nos indican seleccionar entre las respuestas, ¿ok? Entonces, estamos observando, por ejemplo, en la opción A, y esta no puede ser la opinión, porque se trata de una idea secundaria que ella está citando como ejemplo para, de esta manera, entrar en el tema. Comienza a describir, comienza a utilizar cierto tipo de argumentos. Es lo mismo que observamos en lo que está en morado, ¿ok? Donde dice que las personas ahora pueden acceder a su información en cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual es real, pero no se está adaptando todavía a una opinión o un criterio personal. Y en el caso de la D, que está en amarillo, lo vemos en esta parte del texto, donde dice, junto con los innumerables beneficios que esto conlleva, cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social. Otro argumento o idea secundaria que está utilizando para complementar el texto dentro del discurso, porque es el desarrollo del mismo. Y al finalizar el discurso, después de haber presentado todo tipo de argumento, ahora ella está manifestando su opinión en función del tema. Por eso la respuesta correcta es la B de barco, ¿okay? Porque esta es la opinión de la autora del texto. Ok, pasamos ahora a la número 8. Con base en el texto, identifique la obra a la que se hace referencia. Yo creo que ustedes ya se saben esta obra, porque es un cuento cortito, conocido como el cuento sin moraleja, y dice, un hombre dotado solamente de tacto, pero lleno de buena voluntad, se sentó en un banco de la Plaza Lavalle. Tocaba las hojas de los árboles una por una. Así al cabo de varios días pudo tener la certeza de que había juntado una hoja de eucalipto, una de plátano y una magnolia, junto con una piedrita verde. Imaginó formas y colores posibles para la piedra. Su tacto rechazaba tales ideas, dándose cuenta que la piedra era dulce. Para su gran sorpresa, y a pesar de su falta de testa, era capaz de sentir diversamente a través del tacto. Estimulado por el hecho, fue de la plaza hasta la calle Libertad y llegó a la avenida de Mayo, conocida por sus restaurantes españoles. Anduvo infatigable, esperando oír alguna cosa, ya que el oído era lo único que le faltaba, hasta que oyó al capellán de la cárcel. ¿Okay? En este caso, la respuesta correcta es la de dedo, acefalía, que significa sin cabeza. Dice que tenía falta de testa. ¿Qué es eso? No tenía cabeza. Acuérdense que en el cuento se habla de un conflicto que hubo por causa de este hombre que supuestamente vendía palabras. Lo llevaron a la cárcel y lo condenaron a muerte, así que lo decapitaron, pero por causa de unas huelgas que se suscitaron en la ciudad, este hombre salió caminando sin cabeza y anduvo por diversos lugares experimentando cualquier tipo de cosas a través de los sentidos que poco a poco recuperó, y el que recuperó fue el sentido del oído, pero al final. Y esto es algo paradójico porque una persona que no tiene cabeza, primero, ¿cómo es que vive? Y segundo, ¿cómo es que puede recuperar sentidos? Entonces, básicamente, por eso es que se conoce como el cuento sin moraleja, porque en el boom latinoamericano el señor Cortázar escribía de tal forma que dejaba todo a la imaginación del lector para que pudiera tener sus propias perspectivas o reflexiones en función del texto. Lo que también estamos observando acá es que habla del hombre, que es uno de los personajes, Plaza Lavalle, sitio clave donde se encontraba este señor. Habla de un sentido que es el tacto, habla también de hoja de eucalipto, habla en este caso de restaurantes españoles, porque cuando estaba pasando por allí se dio cuenta que estaba recuperando el sentido del olfato, ya que de estos restaurantes salían los aromas de las frituras de las comidas españolas. También hay otro lugar que es la Avenida de Mayo, el capellán de la cárcel, que es otro de los personajes que daba palabras de aliento a las personas que estaban privadas de libertad, y el oído, que es el último sentido que él había recuperado.
La Rayuela también es una obra de Julio Cortázar como Cronopios y Famas y también Final del Juego. Pero en este caso, Acefalía, que forma parte de un libro de cuentos y es uno de los cuentos cortitos, es la respuesta correcta para la pregunta o la variación número 8 que acabamos de ver acá. Sí, todas son de Julio Cortázar. Ok. Verán, pasamos a la número 9. Dice, con base en el fragmento del poema de Pablo Neruda, identifique la caracterización del continente latinoamericano construida por el poeta. Dice, viva Colombia, bella y enlutada, y Ecuador coronado por el fuego. Viva el pequeño Paraguay, herido y por desnudos héroes resurrecto. Oh Venezuela, cantas en el mapa con todo el cielo azul en movimiento, y de Bolivia los huraños montes y los ojos indios y la luz celebro. Yo sé que quienes cayeron defendiendo el honor fueron los pueblos y amo hasta los o hasta las raíces de mi tierra, desde Río Grande hasta el pueblo chileno, no solo porque están diseminados en esta larga lucha nuestros huesos, sino porque amo cada puerta pobre y cada mano del profundo pueblo. Ustedes me están diciendo que la respuesta correcta es la B de barco, lo cual no es correcto, ¿ok? La respuesta correcta acá es la C. Les voy a decir por qué, miren. Se está hablando de caracterización del continente latinoamericano. El continente latinoamericano está compuesto por varios países: Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, ¿ok? Entonces, de ellos se habla, o en este caso se está hablando de una celebración. Una celebración que tiene que ver con una lucha, porque se habla de que cayeron defendiendo el honor, y dice que amo las raíces de mi tierra, desde Río Grande hasta el pueblo chileno. Aquí también viene hablando de distancias en todo esto relacionado con el continente latinoamericano. Habla de lucha, ¿ok? Nuestros huesos, es decir, quiere decir que de alguna forma entregaron su cuerpo a la batalla, ¿ok? Bien, entonces vean, se dice, los pueblos latinoamericanos, los pueblos, ¿quiénes son? Estos señores que están aquí, ¿ok? Se han sobrepuesto valientemente a luchas históricas en medio de una tierra llena de riquezas. ¿Okay? Entonces es lo que nosotros vemos acá en el aspecto de las palabras clave que les señalé en el lado del texto que está en verde, para saber que el poema habla de una lucha, es un poema épico. Vean cómo dice la A. El autor resalta tristemente el grito de opresión, no tristemente porque él dice que celebro, entonces él está celebrando algo que se considera heroico y dice además grito de opresión, no se habla de grito de opresión. Y desde la conquista, no, tampoco, se habla de luchas que se llevaron a cabo, que pueda que hayan ganado algunas y perdido otras, pero simplemente lucharon y lo que se resalta allí es la valentía, independientemente de que pierdan o no. La B dice, la grandeza y riqueza de los pueblos latinoamericanos ha defendido sus grandes luchas heroicas. Una lucha no se defiende, entonces básicamente aquí también hay una discordancia y no se habla necesariamente de la grandeza y la riqueza, sino de pueblos que vivían en la riqueza pero que estaban, en este caso, en plenas luchas. Entonces, esa es incompatible, por eso no puede ser la B como ustedes estaban diciendo ahorita. Y la D dice la importancia de la hermandad entre los pueblos latinoamericanos, especialmente en los que nombra el autor. No, no habla de la importancia de la hermandad, sino de una lucha que estos países llevaron a cabo y él está celebrando ese acto heroico que cada uno de ellos llevaron a cabo por alguna razón social. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta acá, la C. Muy bien. Sí, ahí se jalaron, pusieron la B y no leyeron bien el texto. Así que vamos a ver si la próxima vez leen bien, porque si no, los voy a guindar todito, los voy a colgar. Esperamos. La número 10, con base en el fragmento de la novela Baldomera, identifique el enunciado que da cuenta de la construcción identitaria expresada por el autor. Dice, sin duda Baldomera era una mujer de arrestos, y si no, que lo digan los que la vieron en el 15 de noviembre. Los primeros días permaneció tranquila, indiferente. Se asomaba nomás a la ventana y veía pasar la multitud delirante, sonreía. Pensaban los hombres gritando, ¡vivan los obreros! ¡Abajo el cambio! ¡Viva la huelga! Baldomera, desdeñosa, se quitaba de la ventana y decía a Lamparita, bah, no hacen nada, gritan nomás. Pero el problema se fue complicando. Se lanzaron los obreros decididos al paro. La Confederación Obrera del Guayas tomó las riendas del movimiento y llegó a ser la dueña de la ciudad. Había comenzado la huelga en Durán con los trabajadores del ferrocarril. La vida subía de precio, el dólar estaba por las nubes. Un viejo político quiso aprovecharse del momento. Valióse de los hombres de talento para engañar a las masas. Después era cosa fácil virar la tortilla, como decía. Pero poco a poco se unieron a la huelga los choferes, los conductores de tranvías, los panaderos, lecheros, etc. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? A ver, ustedes dicen
que es la A. Bien, la respuesta correcta es la A. Cuando hablamos de una construcción identitaria, obviamente identitaria para el fragmento del texto que nosotros encontramos aquí, que es de Baldomera, perteneciente a la literatura ecuatoriana, entonces la construcción identitaria tiene que pertenecer a la identidad nacional ecuatoriana. ¿Okay? Por eso la A es la respuesta correcta y dice, aunque el panorama sea difícil, el pueblo ecuatoriano es capaz de unirse y sacar fuerzas para reclamar sus derechos, enfrentando incluso los que tienen el poder. Esto es básicamente como que el resumen de todo el fragmento del texto que vemos acá, o una idea central, ¿ok? Porque dice que Baldomera sí era una mujer que le gustaba pelear por los derechos, pero en un momento estuvo tranquila y otras personas fueron los que se lanzaron a reclamar sus derechos en función de cualquier tema social. Pero dice que se lanzaron los obreros decididos al paro y después se unió, en este caso más adelante, se unieron a la huelga los choferes, los conductores de tranvías, panaderos, lecheros, quiere decir que todo el sector laboral, en este caso eh, puede ser los trabajadores, los microempresarios, las personas que laboraban, se unieron ¿para qué? Para reclamar sus derechos porque la vida subía de precio, como dice acá, y el dólar estaba por las nubes, entonces ellos no podían permitir ese atropello contra la economía. ¿Okay? La B dice, la huelga es la fortaleza que tiene el pueblo para vencer todos los problemas, por más fuerte que sean. Verán, sí se habla de una huelga, pero se habla de una unidad. Entonces, la huelga es la fortaleza que tiene el pueblo para vencer todos los problemas más fuertes que sea. No necesariamente una huelga es para vencer problemas. Ojo, pero se está hablando de que los ecuatorianos tienen esto por costumbre. Vean cómo dice la C. Protestar contra los políticos y por el aumento del dólar es una costumbre del pueblo ecuatoriano ya que conllevan a la crisis. ¿Quiénes conllevan a la crisis? Los políticos, el aumento del dólar y se dice que esto es una costumbre, o sea, todos los días, todos los meses, todos los años hay un aumento del dólar y esto ya se hizo costumbre de que los ecuatorianos protestan contra los políticos. No, entonces esto que está acá es incompatible, ¿ok? Y en el caso de la D dice la astucia de Baldomera para reclamar problemas sociales. Ella se caracterizó por eso, pero el fragmento del texto no está hablando necesariamente de la astucia de Baldomera, sino de la acción de muchos que se unieron para reclamar sus derechos. Entonces, la A es la respuesta correcta, ¿ok? Saray Aguirre dice, matriarcado arriba. No, Saray, no te pases, pe. La número 11. Con base en el fragmento marcado en negrita, identifique el recurso empleado por Dolores Cacuango en su intervención. Obviamente aquí vamos a ganar muchísimo tiempo, solo nos vamos a enfocar en la parte negrita que está en el texto. Nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, soplará y no nos hará caer. ¿Qué figura literaria está utilizando Dolores Cacuango en la número 11? Ok, ustedes dicen que es la C y es correcto. Es un símil, ¿por qué? Porque se está utilizando el término comparativo o ella, la señora Dolores, está utilizando como recurso literario, esto quiere decir figura literaria, ¿ok? El término comparativo para, obviamente, como su mismo nombre le indica y valga la redundancia, establecer una comparación. Nosotros somos como los granos de quinoa, ¿ok? No es metáfora porque la metáfora nunca tiene término comparativo, entonces jamás va a ser metáfora en este aspecto. Hipérbole tampoco es hipérbole porque no está exagerando en ninguna parte del texto y aliteración, que se refiere a la repetición de sonidos o sílabas dentro de una frase, no lo estamos observando acá, sino un símil por la presencia absoluta del término comparativo, ¿ok? Entonces la respuesta correcta es la C. La número 12. Identifique la obra descrita en el texto. Dice, novela escrita por el mexicano Carlos Fuentes. En ella se relata la historia de Felipe Montero, un historiador joven contratado por Consuelo para la redacción y publicación de las memorias de su difunto esposo, el general Llorente. Felipe conocerá así a la sobrina de doña Consuelo, de la cual quedará perdidamente enamorado. ¿Cuál será la respuesta correcta en esta pregunta? A ver, estoy revisando el chat y ustedes dicen la D de dedo. Perfecto. Esta obra pertenece, o en este caso esta obra es Aura. ¿Ok? Bien,
¿Cómo sabemos que es Aura? Porque hay en el fragmento personajes, que es Felipe Montero, Consuelo, que es la vieja que llevó a Felipe Montero a su casa, la vieja bruja, ¿ok? Que se hacía pasar, o que en este caso hacía un hechizo para proyectarse en el cuerpo de una mujer más joven, que se llamaba Aura y que decía era su sobrina, pero ella era misma. El general Llorente era el marido de Consuelo, él se murió, ella quedó viuda, nunca le pudo dar un hijo, entonces estaba trayendo a Felipe Montero, basado en este hechizo que hizo que él se enamorara de Aura, para que tuvieran relaciones sexuales con la finalidad de que Aura quedara embarazada. ¿Por qué? Porque básicamente Consuelo quería reencarnar en este cuerpo más joven y quería también traer de alguna otra forma o propiciar la reencarnación del general Llorente en Felipe Montero para que ellos de alguna forma como que volvieran a vivir y ella así pudiera darle el hijo que nunca le dio. ¿Okay? Entonces, bueno, ya esto es algo súper importante que ustedes tienen que saber, que son los personajes y los lugares que se describen en diferentes tramas de las obras. Por allí, ustedes, tengo algunas quejas de ustedes, bueno, no de ustedes, de algunos otros estudiantes, ¿okay? que, que no han leído o han demostrado no leer los resúmenes que se les subió a Facebook en el folleto, cuya página 82 contiene los resúmenes de las obras literarias, sobre todo ecuatorianas, con todos los personajes, lugares, descripciones, características, autores, fechas de publicación y otros detalles que a ustedes les van a servir muchísimo al momento de identificar una obra. Entonces, por favor, lean los resúmenes, revísenles. Si ustedes de aquí a septiembre, que van a dar la prueba, supuestamente es la información que se maneja, de aquí a septiembre ustedes se encargan de leer aunque sea un resumencito y se aprenden algunos personajitos, cuando les pongan la prueba cualquier obra literaria de las que están allí, ustedes van a saber contestarla. ¿Okay? La muerte de Artemio Cruz es una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes. Esta apareció en 1962. ¿Okay? Entonces es el mismo autor de Aura. Ambas fueron publicadas en 1962, solo que no se sabe quién o cuál de las dos fue primero. Pedro Páramo es de Juan Rulfo. ¿Okay? Acuérdense que Pedro Páramo es una novela en la que se habla de dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Juan Preciado era hijo de Pedro Páramo y cuando su madre Dolores Preciado estuvo a punto de morir, le dijo, vaya pa' Comala, mijo, y reclámele a Pedro Páramo que es su papá todo lo que nos debe y lo que nos quitó, porque Pedro Páramo se había casado con Dolores con la finalidad de quitarle todas sus propiedades. Una vez que lo hizo, la dejó embarazada, la abandonó, ella tuvo a su hijo, pero él, Pedro Páramo, no reconoció a Juan como su hijo, así que básicamente él iba a reclamar todos sus derechos. Cuando él llegó a Comala se encontró con un pueblo desierto, todo estaba lleno de personas muertas, quienes al mismo tiempo le informaron que su padre Pedro Páramo estaba muerto. Entonces fue a reclamar un derecho que no pudo porque finalmente terminó muriéndose a causa del susto, ¿okay? Y se narran muchos acontecimientos en función de Pedro Páramo y de Juan Preciado de una manera muy alternativa. En el caso de María, ustedes tienen que saber que se trata de una obra en la que dos primos se enamoran, ¿ok? María era epiléptica. Cada vez que Efraín le daba muestras de cariño a María, ella caía saltando con un ataque en el suelo, porque había heredado la epilepsia de su madre, quien había muerto por causa de eso, ¿ok? Entonces, básicamente encontramos acá una obra romanticista en la que el sentimiento, la tristeza y el desgarro del alma caracterizan a cada uno de sus personajes. Ellos se amaban, se querían muchísimo, se iban a casar. El señor Efraín estaba en Inglaterra preparándose para ser médico y ellos se mandaban carticas. Ah, yo te quiero mucho, María, yo también te quiero mucho, Efraín, te estoy esperando. Gradúate rápido para que te cases conmigo. Porque cada vez que yo me acuerdo de ti me da un ataque, yo caigo saltando en el suelo, yo no aguanto más, yo me puedo morir si tú no vienes. Y yo le digo, quédate tranquila que yo voy pronto. Acuérdate que por ahí hay un dicho que dice que el amor de lejos felices los cuatro, pero tú tienes que estar segura que tú eres la única mujer en mi vida y yo no te voy a dejar de creer, así que ya yo me voy a graduar de médico rápido para irme para Colombia, casarme contigo, pero resulta que antes de que esto sucediera llegó una carta diciéndole que María estaba agonizando, así que salió corriendo de Inglaterra, llegó rapidito a Colombia y cuando llegó a Colombia se encontró que María había estirado la pata, ya no existía, la encontró cristianamente enterrada. Lloró y se largó y se perdió en el bosque, en la selva, en el campo, donde quiera que estaba. ¿Okay? Entonces, eliminamos todas las demás y nos quedamos con la D como respuesta correcta. La número 13. Con base en el enunciado marcado en negrita, identifique el recurso literario que empleó Eva Perón para construir su discurso. Dice, ¿cómo no ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores? Ni las víboras detener el vuelo de los cóndores no detendrán a Eva Perón. ¿Cuál sería la respuesta correcta en la número 13, bellezas?
Ok, aquí también estamos observando un símil. ¿Por qué es un símil? Aunque el término comparativo está al principio. Es un símil porque aquí lo que hay es un hiperbatón, ¿ok? La idea está desordenada, es decir, hay una alteración sintáctica. Ella está diciendo, nadie va a detener a Eva Perón, así como no ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores, ni las víboras detener el vuelo de los cóndores. Entonces, aquí vemos básicamente un hiperbatón, pero se está utilizando el término comparativo al principio, que por lo general se utiliza en el centro para establecer la comparación o en el centro del texto, pero aquí se está utilizando al principio ya que hay un hiperbatón, ¿ok? Es decir, que si les preguntan entre las opciones, claro, no incluyéndoles el símil, obviamente, si es un hiperbatón, la respuesta sería correcta. ¿Saben que también hay acá? Porque aquí hay varias figuras literarias. Aquí hay un símil, ¿cierto? Hay un hiperbatón, como ya les había comentado, por la forma en que está estructurada la oración, y hay también personificación, porque se habla de la envidia de los sapos y del canto de los ruiseñores. Los ruiseñores son pajaritos, los pajaritos no cantan, ellos trinan. Cantamos nosotros, bueno, los que supuestamente creen que cantan, que están en el baño y pegan 4 gritos y ya creen que están cantando y se creen ruiseñores. Entonces no, no, criaturas, no, no lloren, no todo el mundo canta, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es un símil. No es una hipérbole porque no está exagerando, obviamente. No es metáfora porque si fuese metáfora no estuviese el término comparativo. Y epíteto, ¿qué es un epíteto? Es un adjetivo calificativo. Y ustedes saben que los adjetivos calificativos sirven para describir, dar cualidades y características a un sustantivo, a un sujeto o de una cosa o a una cosa de la cual se habla en el texto, ¿ok? Pero en el caso del epíteto es aquel recurso literario que se escribe de la siguiente manera. El adjetivo siempre va primero o antes del sustantivo. Yo puedo decir la mañana bonita y el adjetivo bonita está después de la palabra mañana. Pero si yo digo la bonita mañana, estoy colocando el adjetivo antes de la mañana y sigue teniendo el mismo significado, solo que por estar el adjetivo antes del sustantivo, le da belleza literaria y es más profundo y llega a los sentimientos. Entonces la respuesta correcta es símil. Epíteto no es. ¿Ok? Ok, continuamos con la número 14. Dice con base en la información, identifique el enunciado que da cuenta de la situación de las lenguas indígenas en Sudamérica. Ustedes creo que están cansados de ver esta variación, ¿okay? Esto es caso de diglosia. Pero igualito se lo voy a leer. Dice, en el territorio suramericano conviven diferentes lenguas, donde se evidencia que el español y el portugués ocupan mayor espacio dentro del territorio suramericano, por lo que se puede concluir que estas lenguas tienen mayor uso dentro de los países en comparación con las autóctonas. La respuesta correcta, obviamente, es la A, ¿ok? Porque para yo establecer el caso de diglosia, yo tengo que saber que se habla de lenguas, estos son idiomas, se habla del español y el portugués y dice que ocupan mayor espacio dentro del territorio en comparación con las autóctonas. Quiere decir que las autóctonas van palo abajo, no las están tomando en cuenta, ¿ok? Entonces, aquí está el caso de diglosia. Las lenguas indígenas son variadas, sí, chévere, pero aquí viene la parte mala, se encuentran en desventaja frente a los idiomas traídos por los colonizadores. Quiere decir que esto es diglosia, cuando en un país existen dos lenguas, pero una de ellas tiene mayor privilegio que la otra. Vean cómo dice la B. ¿El español y el portugués se habla tanto como las lenguas indígenas? No, las lenguas indígenas no tienen la misma ventaja de estos dos idiomas que ya vimos en el texto, por eso dicen base o con base en la información. Bien, la C dice, en los diferentes territorios de Sudamérica se mantiene el idioma indígena, sí se mantiene, pero siempre hay unos que están por encima de estos idiomas que aún se mantienen, entonces aquí yo no veo el caso de diglosia. Y la D dice, las lenguas indígenas tienen la misma aceptación que las lenguas impuestas por los colonizadores. Esto es incompatible, porque las lenguas indígenas obviamente no tienen la misma aceptación que el español y el portugués como ejemplo de lenguas que fueron impuestas por los colonizadores. Entonces acá la respuesta correcta es la A. Muy bien, está muy claro. La número 15, esta es una pregunta de completación de conectores lógicos, así que esto tiene que ver con esa área de la ficha técnica que habla de producción de texto. Aquí nosotros vamos a producir un texto colocando en los espacios en blanco los conectores adecuados para darle el criterio lógico y gramatical a esa redacción que está allí. Dice, el siguiente texto debe ser completado con dos conectores y el mismo enunciado les va a decir de qué se trata. Tenemos uno de consecuencia o uno que indique consecuencia y otro que denote opción o elección. ¿Okay? Entonces dice, la tarea que te han encomendado es sencilla, de modo que no hay razón para que no la hagas o la hagas mal.
¿Por qué no puede ser en este caso la C? Porque dado que es de causa, no es de consecuencia, entonces igual voy a descartar las demás. En el caso de opción o elección, para esta segunda parte, pero no es de opción o elección, es de contrariedad, así que no me sirve. ¿Okay? En el caso de la B, por lo que esto sí puede considerarse de consecuencia o que le da una característica consuetudinaria al texto, pero la I no es un conector que indica opción-elección porque es un conector copulativo, así que une elementos de una misma categoría gramatical. Y en el caso de la D, por más que esto es un conector concesivo, no demuestra o muestra consecuencia, por más que es el mismo aunque o a pesar de. Y ni es un conector copulativo, así que no indica opción-elección. Eliminamos todas las demás y nos quedamos con la A como respuesta correcta, ¿ok? Ya ustedes tienen que saber que en este tipo de variaciones, ya mismo el texto les está diciendo qué tipo de conectores ustedes tienen que escoger. Por eso, si ustedes no se saben los nombres de los conectores, allí sí es verdad que van a dar lástima, criaturas. Por eso, apréndanse los nombres de los conectores para que cuando el enunciado les indique qué conectores deben escoger, ustedes ya sepan cuáles son. A ver, por acá hay una preguntita, dice la CNC, si nos ayuda con la parte que dice que el primer conector debe ser de consecuencia y el otro de opción elección. Sí, ya mismo les está ayudando. Parece que quisieron colocarla de manera más difícil, pero creo que les facilitaron el trabajo en la búsqueda del conector. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es memorizar el nombre de cada uno, porque esto es conocimiento general. Si ustedes se saben el nombre del conector, cuando el enunciado les indique cómo se llama el conector que ustedes van a escoger, ni siquiera tienen que leer el texto, tienen que ver entre las opciones y escoger aquellos que contengan los nombres según su categoría gramatical. ¿Okay? La 16 y penúltima pregunta dice, con base en el punto de vista del autor, identifique el enunciado que ofrezca una explicación adecuada con el tipo de texto. Aquí nosotros vamos a identificar el tipo de texto, pero ahora la respuesta tiene que estar acompañada con una explicación. ¿Y por qué es una explicación? Porque contiene conectores de explicación. Porque, ya que, porque. ¿Okay? Dice, Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era su costumbre. Luego de desayunar partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la avenida o la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Ustedes me están diciendo que la respuesta correcta es la C, lo cual es cierto. Muy bien, criaturas, ¿ok? Se trata de una crónica. Acuérdense que una crónica es un relato que puede ser en primera persona o en tercera persona, donde se van a tomar en consideración sucesiones de tiempo o factores de tiempo, ¿ok? Por eso es una crónica porque, aquí está la explicación, relata acontecimientos acompañados de factores de tiempo como horas, fechas, etc. Y es lo que vemos aquí, miren. Viernes 14, aquí está un día, una fecha, aquí tenemos un factor de tiempo que es una hora, importantísimo, 10 a.m. Luego es un conector de tiempo que le da sucesión a las narraciones dentro del párrafo. Dice, salió de la puerta o por la puerta hacia las oficinas de su trabajo. Al cruzar, quiere decir que ya esto es otra parte del texto que denota tiempo también, porque cuando cruzó la calle no era la misma hora cuando se levantó, ¿ok? Entonces allí va una sucesión en el tiempo. El automóvil atropelló, Ana fue trasladada al hospital más cercano, afortunadamente 2 días más tarde, otro factor de tiempo, ¿ok? Fue dada de alta, entonces una crónica. No es una leyenda, porque no narra sucesos referentes a creencias pertenecientes a cierta cultura. Entonces, leyenda no es. La B dice, es un reportaje científico. Obvio que no es un reportaje científico porque no es un texto que hable de algo relacionado con la ciencia, ni está dándonos una información con algún avance o con algún estudio o una investigación realizada en función de un tema científico. Y la D dice, es un editorial porque refleja la opinión del medio de comunicación en torno al tema de interés social. No es un editorial porque en ninguna parte del texto vemos que diga, este medio considera, o este diario piensa, o esta radio comunitaria opina, o esta revista cree. No, ¿okay? Entonces, no hay opiniones allí. Simplemente nos está haciendo un relato con los factores de tiempo que ya ustedes conocen, y por tanto se trata de una crónica. Pregunta número 17 y última de la corrección del simulador de esta tarde. Dice, con base en el siguiente caso, complete con los conectores que exige la cohesión textual
en función de los matices señalados. Cohesión, tiene que haber una relación para que se cumpla el criterio gramatical y lógico. El siguiente texto debe ser completado con dos conectores, uno que indica la causa de lo expresado y otro que manifieste contrariedad. Tenemos dos conectores. ¿Cuál sería la respuesta correcta allí tomando en cuenta lo que mismo nos está diciendo el enunciado? Ok, estoy viendo el chat y ustedes dicen que la respuesta correcta es la D de dedo, lo cual es cierto, es la D de dedo, porque es un conector de causa, sin embargo, es un conector de contrariedad, conector opositivo o conector adversativo. ¿Okay? Por eso el texto quedaría de la siguiente manera: explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Entonces, causa en el caso de la A, ya que es causa, pero contrariedad no es el conector y, entonces descarto. En la B, pues es causa, sí, pero asimismo es de continuidad, no es de contrariedad, no sirve, descarto. La C, es decir, no es de causa, es explicativo, ¿ok? Y de contrariedad, pero sí, pero el primero no me sirve, entonces obviamente no sirven los demás. Por eso el texto queda bien redactado cuando escogemos la D como respuesta correcta, según lo que el mismo enunciado nos está diciendo. ¿Ok? Bien, criaturas, hemos llegado al final de la corrección del simulador A, simulador de práctica, en el que creo que les ha ido muy bien, están dominando muy bien el tema. Espero que así sea en la prueba también, porque si ustedes salen mal en la prueba, yo los voy a matar, acabaré con ustedes. Miren, muchas gracias, pero ahora quiero saber sus preguntas, quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo en lo que yo les pueda ayudar. Estaré atento para leer sus mensajes.